que se tiene que estructurar en base a la División Internacional del Trabajo, solo que, bueno, en su teoría, digamos, ellos lo que tratan no es solamente de explicar lo que ocurrió en la integración mundial que se da a partir de la segunda mitad del siglo XIX, sino que esta idea de una especialización según los recursos naturales, los factores productivos con los que un territorio cuenta en ventaja, eh, en lo que se tiene que especializar y a partir de ahí, digamos, basados en reglas de libre comercio, de articulaciones libres a nivel mundial, por eso es importante una nutrida globalización y, digamos, cultores de un libre cambio del desarrollo comercial internacional, se supone que eso, digamos, bueno, resulta una situación de ventaja, de beneficio para el universo, ¿no? O sea, para todas las regiones y planetas, digamos, del planeta Tierra. Ahora, es como una especie de mirada de cómo debe funcionar la economía mundial y así como un poco el que teorizó en los inicios esta cuestión fue David Ricardo, hoy en día tenemos, bueno, cultores, digamos, muchos, dentro de la teoría económica o dentro de los, qué sé yo, de las filas de quienes diagraman las políticas a nivel mundial, bueno, que consideran que sí, que en un orden mundial de libre comercio, de intercambio fluido en base a la especialización de los bienes primarios que tenga, o de los bienes en realidad que tenga cada región, digamos, se van a obtener altas ventajas, ¿sí? Y eso de alguna manera, esa internacionalización de la economía y ese flujo de intercambios muy fuertes, habíamos planteado la clase pasada, que se da en la segunda mitad del siglo XIX y que tiene que ver con, eh, bueno, una integración mundial que es liderada por los países que en ese momento emprenden desarrollos de tipo industriales, de vanguardia, de primer orden, en donde a Gran Bretaña se le suman otros países, principalmente Alemania y Estados Unidos, pero también países europeos como Francia, los Países Bajos y posteriormente también se va a sumar, pero ya más tardíamente, Japón, ¿sí? Ahora, en esa situación es que, digamos, de crecimiento de esas economías industriales, por todos los cambios, principalmente por las transformaciones a nivel de transporte y de comunicaciones, es que se permite que, sobre todo un factor fundamental para la integración fue que se muevan los factores productivos que son móviles, como eh, el trabajo y los capitales, de un extremo a otro del planeta, ¿sí? Sin embargo, digamos, habíamos planteado que ahí había como una cuestión de, si ustedes quieren, de crítica por la forma en que se tejió esa articulación mundial. ¿Se acuerdan por qué? Habíamos señalado que no todos estaban de acuerdo con que eso era lo óptimo, o por lo menos después cuando se hace un balance de cómo se dio esa integración a nivel mundial, para algunos no fue del todo positiva. ¿Se acuerdan por qué? Usted creo que había planteado la crítica que hacían al imperialismo, de Perfecto. que los países más ricos se siguieron enriqueciendo y los más pobres se volvían cada vez más pobres justamente. Claro, la crítica que se hace es que en esa integración mundial, en las escalas de las economías, las situaciones sociales de cada país que se integra, eh, las ganancias que tienen también obviamente no están en una igualdad de condiciones y además no muchos lugares de la, digamos, de la tierra en ese momento se integran, pero se integran de una manera compulsiva a través de estas políticas de imperialismo, donde justamente los países industriales son los que promueven esa integración forzada, si ustedes quieren, ¿no? Bueno, esto es y sigue siendo hasta el día de hoy una discusión y me parece importante y desde ese
desde ese punto de partida para pensar históricamente la Argentina, eh, pero también actualmente la Argentina, ¿sí? Es decir, qué pasó con la Argentina en ese concierto internacional. Hay, eh, como diríamos, dentro de la grieta política, hay una grieta de ideas económicas al respecto de cuál es el rol que debe jugar la Argentina hoy en día, digo, y de la idea de ese rol en una mirada o en la otra mirada, yo solamente la expongo, no voy a hacer ninguna apreciación personal de ello, digo, en base a esas posturas de cuál es el rol que debe jugar la Argentina, por supuesto que hay una experiencia histórica, ¿no? De por qué a algunos les parece que está bien que la Argentina se inserte con ese esquema de la División Internacional del Trabajo, aprovechando sus ventajas comparativas. Y bueno, y hay otra línea política que no está de acuerdo, digamos, con eso y que en realidad pretende modificar lo que son, digamos, las riquezas naturales, porque considera que si no hay desarrollo industrial, si no hay desarrollo en el mercado interno, tampoco puede haber crecimiento económico por esa misma desequilibrio, ¿no? De países potencia y de países dependientes. Bueno, desde ese lado, desde esa mirada, digamos, actual, no sé si ustedes reconocen esa discusión. ¿Habrán leído o habrán visto este año alguna noticia que tuviera que ver con eso? ¿Con apostar a las exportaciones argentinas o no? ¿Algún problema que haya habido este año en relación a eso? Les pregunto así como para partir del presente, ¿no? Pero sin ningún tipo de valoración, simplemente es para rescatar la importancia del tema que vamos a ver hoy. Eso es un poco la idea, ¿sí? Algo que hayan escuchado, que ha sido conflictivo, problemático. Puede ser, profe, que no dejaban exportar carne o había ciertos retenciones a esas importaciones, a esas Perfecto, Guillermo. exportaciones. Exportaciones, perfecto, Guillermo. Ahí, digamos, una vez más se volvió a plasmar la disyuntiva de cuál es el modelo económico que debe adoptar la Argentina en torno a este recurso que es abundante, se llama recurso abundante es la tierra, pero digamos con una gran producción ganadera que ha tenido históricamente la Argentina, con producción de competencia además a nivel internacional, y ese rol que ha jugado desde este momento que vamos a verlo, ¿no? Desde finales del siglo XIX como una gran proveedora de carne. Y los problemas que acarrea, digamos, eh, un modelo económico que está asentado en esa mirada de las exportaciones, ¿no? Así, bueno, a ver, las exportaciones son las que nos permiten los ingresos de divisas, son los que permiten en gran medida el funcionamiento de ingresos para distribución de riqueza en este país, sea la actividad o el sector agropecuario principalmente. Este, y entonces es hasta dónde se deja, digamos, que eso fluctúe naturalmente o hasta dónde se interviene con esos resortes de la economía argentina. Es decir, es bastante complejo, discutido, con tomas de posiciones muy importantes. Pero bueno, esto tiene que ver con una experiencia histórica de cómo la Argentina, país muy joven en ese momento, finales del siglo XIX, recientemente constituido, se va a integrar en el concierto internacional, ¿no? Entonces vamos a pasar a la presentación ya, pero desde ese tono que me interesa no polemizar, simplemente que se interesen, porque no es, digamos, hacer una clase política, van a ver que yo no voy a opinar en ningún sentido, simplemente plantearles el estado de esa cuestión, que es una cuestión de discusión, de debate general, hoy en día, pero que tiene su raíz histórica. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a ver es evaluar la forma en que la Argentina, históricamente la Argentina se insertó en el modelo agroexportador. Eso es lo que vamos a hacer, pero poniendo digamos, en órbita que esto no es una cosa del pasado en nuestro país, sino que tiene una vigencia importante. Esa es un poco la idea de por qué empecé desde allí, ¿sí?
Bueno, creo que estamos con la filmina entonces, ya expuesta, ¿no es cierto? ¿La estamos viendo? Sí, profe. Bueno, entonces el tema que vamos a desarrollar es el tema de la unidad número 4. Nos volvemos a ubicar, acá volví a subir más, bueno, tendría que haber subido, esta es la del año pasado, no la que está, bueno, pero es muy poquito lo que cambia, bueno, no importa. Ya me voy a ir fijando que la actualicé y parece que subí ahí la otra. Bueno, ¿qué va a ser? En fin, no importa, no es que esté mal, tiene gran parte de lo que nos interesa. Bueno, volviendo entonces, el tema, la unidad 4, que se llama el crecimiento agroexportador argentino, un modelo que va a tener vigencia desde 1880 hasta 1930, y que tiene como dos momentos, que son más bien momentos políticos, pero digamos, esos momentos también de alguna manera están separados, o hay una separación por alguna coyuntura económica que separa uno y otro momento. Estos dos momentos son la etapa del modelo agroexportador en el concierto, lo que vamos a denominar el orden conservador, y en el momento en que se estructura el ciclo radical, ¿no? Y por eso la unidad está dividida en estos dos subpuntos, donde el primero es el orden conservador y el segundo es ya la etapa de otra dirigencia política, pero con vigencia todavía del modelo exportador, que es la Unión Cívica Radical, que accede por primera vez, digamos, a hacer gobierno en la Argentina. Y de alguna manera la circunstancia que va a marcar una diferencia desde lo económico va a ser el impacto de la Primera Guerra Mundial en nuestro país, ¿sí? Entonces, en la clase de hoy nosotros vamos a ver el modelo agroexportador en el punto 4.1 y ustedes en el trabajo práctico tienen para desarrollar la semana que viene, el de la semana que viene, el punto 4.2, digamos, el ciclo radical y en etapas ya en que la coyuntura está marcada por el impacto de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, acá tenía para compartir una nota del diario de Infocampo que salió publicada el año pasado, en agosto del año 2020, en donde pone un poco en escena o pone el escenario de discusión, pero justamente actualizado a propósito de la pandemia, ¿no? Y ahí un poco el que habla es, bueno, un dirigente, digamos, de los sectores productivos argentinos, donde está justamente apostando a que la Argentina debe afianzar ese modelo agroexportador. Dice, no nos equivoquemos, pensemos que en la exportación también cuidamos, con la exportación también cuidamos lo nuestro. Y quien habla es el ministro, el exministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ahí lo que trata de mostrar es la fortaleza, la vigencia que todavía tiene ese modelo, pero mucho más en el concierto de la pandemia, por el incremento que ha habido a nivel mundial en el consumo de alimentos, ¿no? Entonces dice, bueno, en esta coyuntura nosotros tenemos que afianzar ese esquema agroexportador de la Argentina, ¿sí? Ese esquema comienza a solidificarse en nuestro país a partir de 1880 y es muy fácil definirlo en sus rasgos generales porque lo que implica es la especialización productiva en bienes primarios, principalmente alimentos, cereales y carnes para la exportación. Básicamente eso sería como una gran definición del modelo, ¿sí? Ahora, cuando uno piensa en esta etapa, la etapa de 1880 hasta 1916, uno puede ver que está referenciada, de distintas maneras, digamos, en alguna bibliografía van a ver que se habla de la etapa del crecimiento hacia afuera, es decir, cuando la Argentina logra un crecimiento, pero sobre todo por esa inserción exitosa que va a tener a nivel internacional. Hay quienes hablan de que se trata, en donde lo medular es el régimen conservador y oligárquico, porque lo que acompaña ese modelo es un sistema político en la forma,
institucionalizado, democrático, porque se basa en la Constitución Nacional de 1853, pero en la práctica, digamos, lo que permite es la perpetuación de un sector del poder económico del país, digamos, la perpetuación política de un sector económico, que es precisamente la de los grandes sectores agro, agropecuarios, productores de la pampa húmeda ligada a esas exportaciones. Y digo, mantienen la forma, la estructura institucional de renovaciones periódicas presidenciales, representativa, división de poderes, pero en la práctica se habla de un sistema oligárquico porque, digamos, ahí la pauta de perpetuación es el control básicamente de del acceso a la representación, que es el sistema electoral, ¿no? En ese momento se reconocía a toda la población masculina mayor de 18 años, sin ninguna otra distinción, que sea argentino o naturalizado, la posibilidad de concurrir a las urnas y votar. Pero bueno, era un voto que no era obligatorio, era un voto cantado, digamos, y los estudios políticos han demostrado cómo había una manipulación de la masa electoral para que se votara a determinadas personas. Además había un único partido, el Partido Autonomista Nacional, que no funcionaba con internas, sino que el mandatario saliente era como quien decidía o de alguna manera apadrinaba al sucesor y de esa manera, digamos, se seguía en la cadena de política, pero en definitiva lo que se plantea cuando se habla del régimen conservador y oligárquico de esta etapa es que la política estaba al servicio, ¿no?, de este grupo minoritario y más rico del país. Hay otros que titulan a esta etapa como la de la Argentina aluvional, le dicen, el crisol de las razas, porque bueno, hacen énfasis en un proceso de cambio muy, muy fuerte también del momento, que tiene que ver con eh, la fuerte transformación demográfica que va a tener el país, producto de una numerosa recepción de inmigrantes europeos, que bueno, va a cambiar en determinadas ciudades, principalmente en las ciudades del litoral atlántico, este, la configuración, la fisonomía de esas ciudades por esa inserción muy, muy fuerte de inmigrantes procedentes de Europa, ¿no? Y hay otros que hablan, bueno, simplemente de una etapa de modernización, porque, bueno, hubo manifestaciones de un cambio muy fuerte, visible, por ejemplo, en el proceso de urbanización, del crecimiento de las ciudades. Es decir, las antiguas fisonomías de las ciudades que eran de tipo colonial, Buenos Aires mismo, si quieren Jujuy, podemos dar algunos ejemplos, aunque mantiene su parte colonial, pero digo, en este momento es como que empiezan a transformarse con nuevas figuras arquitectónicas, clasistas, digamos, del clasicismo francés, bueno, modifican totalmente, ¿no? Cuando hablo de Jujuy, por ejemplo, la Casa de Gobierno actual o Colegio Nacional, Escuela Normal, bueno, todas esas son instituciones, edificios que se crean en esa época y que son, si ustedes lo ven, con una estructura diferente a lo que puede ser un perfil colonial, ¿no? Bueno, todas estas formas entonces tenemos de nombrar a esta etapa y si hablamos de grieta, digamos, puedo decir que la grieta ya estaba planteada ahí entre quienes ven, digamos, o tienen una mirada pesimista de este modelo exportador y quienes tienen una visión optimista, por lo menos que matizan esa mirada pesimista, ¿no? Respecto de esta, de quienes realmente condenan a la forma en que creció la Argentina en ese momento, plantean como elementos claves esto de que en realidad la estructura agraria del país que permitió este crecimiento se basó en una fuerte concentración de la propiedad de la tierra, es decir, la monopolización de la tierra, y principalmente de los grandes ganaderos pampeanos argentinos, que, bueno, eran realmente la clase rica, si ustedes quieren, ¿no? La otra crítica que se le hace es que por esa vinculación muy fuerte al mercado externo, es una economía siempre endeble, inestable y dependiente de lo que ocurre en esos ciclos a nivel internacional y digamos, cada momento que hay una etapa de deterioro en la economía internacional, por la dependencia que tiene Argentina del mercado, de capitales que vienen del extranjero,
inmediatamente eso realmente lo que plantea esta visión es que impactó en el funcionamiento de ese modelo. Bueno, se habla también de una naturaleza rentística de los sectores económicos, socioeconómicos dominantes, porque se atribuye a esos grupos, digamos, una ausencia de mirada, si ustedes quieren, empresarial, eh, de multiplicación de la actividad económica, porque lo que les interesaba era básicamente tener ingresos a título de renta para eh, poder solventar un nivel de vida similar al de cualquier europeo en esa época, pero que eso, digamos, era estrecho en cuanto a su capacidad para pensar que esas ganancias las podía reproducir con nuevas inversiones y de esa manera modificar la actividad económica que nace ligada a la producción agropecuaria, pero que por las riquezas que logra podrían haberse diversificado hacia otros sectores de la actividad económica y que un poco de alguna manera se los acusa de esa falta de capacidad de reinversión y de mirada de desarrollo. Bueno, y el sistema político este antidemocrático que ya les dije, más o menos cómo funcionaba, ¿no? Bueno, otras miradas sobre el modelo exportador que acentúan que realmente esto fue una etapa de crecimiento económico en el país, y eso estuvo motorizado por las exportaciones de los bienes primarios y por la internacionalización de la economía, dada esa movilización de factores de la que ya hablamos en la clase pasada. Y ahí, digamos, una de las cuestiones importantes que se introduce es que son variables de tipo cuantitativa. Entonces, esta mirada optimista lo que hace es poner en plano de comparación lo que pasaba en Argentina en ese momento con lo que pasaba en otros países del mundo, como Estados Unidos y Canadá, y realmente cuando uno los compara en una serie de variables de tipo cuantitativas, lo que se observa, digamos, es que eran igual, o sea, estaban en igualdad de condiciones en ese momento. Y por otro lado, que esto va a permitir el desarrollo de un capitalismo agrario importante, ¿sí? Bueno, entonces si uno lo piensa desde esa óptica, lo que se plantea es que hubo un crecimiento de la economía argentina basada en este modelo agroexportador, pero radicado principalmente en la pampa húmeda, y en donde, digamos, podemos acentuar o subrayar que ese modelo tuvo como cuestiones importantes estas variables también que están señaladas acá. Primero, que es el momento de esa internacionalización del orden capitalista mundial, con la segunda revolución industrial, el desarrollo del imperialismo y la movilización de factores, de la cual Argentina no permanece este, alejada ni está excluida. En ese concierto, entonces, la Argentina lo que va a hacer es poner y potencializar, poner en funcionamiento las ventajas comparativas que tenía, que era principalmente su, un territorio abundante en tierra, de una tierra rica, correspondiente a un clima templado, en una gran parte, digamos, por lo menos el de la Pampa, húmeda, con buenos ciclos de lluvia, digamos, que permiten el desarrollo de esos alimentos, ¿no? De cereales y de ganado principalmente. Por supuesto que había que buscar la forma de allanar las dificultades, porque si bien la Argentina tenía esa condición natural para la producción de estos insumos, bueno, para hacerlos competitivos a nivel mundial había que modificar sus sistemas de transporte, sus sistemas institucionales. Entonces, ahí, digamos, como que había que solucionar capitales, ferrocarriles, digamos, el tema de la escasa población, porque era un territorio muy grande, muy baja densidad poblacional, y había que ver cómo solucionar ahí el tema de la mano de obra. Y por supuesto, configurarse en un país que a los ojos del mundo se considera un país serio, ¿no? Que tenga una estructura, un aparato estatal y un orden jurídico reconocido y puesto en funcionamiento. Por otra parte, digamos, el grupo que se avisora como el grupo político de dirigencia y de gobierno en ese momento, se conoce como la generación del 80,
es un grupo que comparte ideológicamente principios de cuáles deben ser las sendas del país, y eso está avalado en un imaginario de que el progreso está ligado a la civilización y que la civilización es, digamos, es el recorrido que en ese momento estaba haciendo Europa Occidental. Entonces, la cocina ideológica de quienes debían programar esta Argentina y gobernar esta Argentina era precisamente la admiración, ¿no es cierto?, a cuáles eran los patrones civilizatorios en ese momento en el mundo europeo y también, de alguna manera ya en Estados Unidos. Les decía recién que, bueno, estos son tres personajes importantes, ¿no? Dos personajes, tres, acá enunciadas ideas de tres dirigentes importantes de la época: Juan Bautista Alberdi, Sarmiento y Julio Argentino Roca. Dos de ellos fueron presidentes en el país, Sarmiento y Roca, y de alguna manera acá se resumen estas ideas, ¿no? En donde, por ejemplo, de Alberdi es muy clásico el lema "gobernar es poblar", porque lo que entiende es que mediante un poblamiento se puede educar, mejorar, civilizar, enriquecer, y básicamente el modelo de poblamiento en el que pensaba Alberdi era en el modelo de poblamiento que había tenido también paralelamente en ese momento, o que estaba teniendo en ese momento Estados Unidos. A Sarmiento se le atribuye la frase civilización y barbarie, que es una frase cargada de sentido en cuanto que la civilización es imitar estos modelos de urbanidad, de educación, de desarrollo, digamos, de las comunicaciones vigentes en Europa, y la barbarie, que era la que había que aniquilar, era la de raíz agraria, la de raíz rural, la que estaba representada por esos gauchos de la tierra. Y así, por ejemplo, en una carta a Mitre, Sarmiento le decía hasta esto, fíjense: "No trate de economizar sangre de gauchos, este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es el único que tiene de seres humanos esos salvajes". Es decir, había que aniquilarlos, ¿no? Y modificar toda la fisonomía del país. Y bueno, Roca es el enunciador de este lema orden y progreso. El orden es mantener esa estructura de poder ya solidificada cuando él accede a la presidencia con, digamos, manteniendo la apariencia institucional, democrática, pero controlando de alguna manera lo que sucede y quienes acceden al poder, y el progreso siempre vinculado al desarrollo científico y tecnológico que tenía como modelo principalmente Europa en ese momento, ¿sí? Está como muy grande, ¿no? Un segundito que acepte acá. Bueno, la van a poder ver, visualizar mejor, pero esta filmina lo que les marca es los ciclos de integración. En lo que no se ve arriba es un cuadrito que dice los ciclos de integración argentina, principalmente la región pampeana, a la economía mundial. Y en esos ciclos esos ciclos de integración están pautados en estos tres momentos, ¿sí? No, sí se ve, está bien, está bien. Que son finales del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, desde 1840 hasta 1880 y desde 1880 a 1930. No son similares, pero de alguna manera acá, en estos distintos momentos, lo que se está notando en la economía pampeana es el desarrollo o la especialización de alguna producción derivada principalmente de la producción ganadera, después se va a ajustar también la cerealera, orientada al mercado externo. Entonces, nosotros ya vimos los dos primeros, desde que empezamos a hablar del proceso de atlantización de la economía, con las reformas borbónicas y después durante la Guerra de Independencia, vemos que sobre todo Buenos Aires, como una parte de esa región pampeana, es la que aprovecha la coyuntura del libre comercio y toda la apertura que hay a partir de la independencia, para desarrollar su producción ganadera y de esa manera exportar derivados en ese momento de la ganadería vacuna, que era la que tenía mayor
desarrollo, proveyendo de cueros, tasajo y cebo. Luego también ya analizaron en la clase práctica de la semana pasada el desarrollo de un nuevo ciclo que está ligado a la expansión del ganado ovino y la provisión de lana del comercio internacional. Ya vacunas, pero en este caso ya para exportar carnes. Primero la exportación se va a dar de ganado en pie, pero con la transformación en los transportes, sobre todo de la navegación a vapor, esto va a ser factible, digamos, trabajar, exportar sobre todo a Inglaterra las vaquitas vivas para que allá se fañaran, hasta la innovación de la cadena de frío y la introducción de los ferrocarriles, con el desarrollo de la electricidad principalmente, en donde ya, digamos, bueno, esa exportación de las carnes va a estar ligada a los frigoríficos. Y luego, un componente que hasta ese momento no había sido importante, que es producción agrícola de cereales, principalmente trigo, maíz, lino y cebada, que también se produce para exportar. Y ahí, digamos, es que se da la consolidación de este modelo. Bueno, el ciclo lanar, era lo que había sacado, una de las cosas que había sacado cuando había actualizado la filmina, porque ya la vieron la clase pasada, pero la recuperamos si ustedes quieren, ¿no? Y un poco estos ciclos precedentes. Cuando nosotros hablamos del ciclo del cuero, es este que se da entre finales del 18 y comienzos del 19, donde los productos de exportación son el tasajo, el cebo, las astas, los huesos y el cuero principalmente. Ahí, digamos, la unidad productiva más importante va a ser la estancia ligada a los saladeros de carne, mataderos y saladeros de carne. La carne vacuna que se va a exportar está ligada a los saladeros porque, bueno, como no había cadena de frío, se salaban, digamos, y formaban este tipo de insumos que se conocen como los tasajos, que eran consumidos sobre todo en las sociedades de población esclavista. ¿Sí? Luego, digamos, desde mediados, ya desde 1840, pero sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, va a haber una transformación importante en la actividad ovina. No es que no había ganado ovino previamente, sino que era ganado ovino de tipo criollo, ¿sí? Había bastante. Jujuy, por ejemplo, tenía bastante producción de ganado ovino en ese momento, pero acá, digamos, en base a la demanda externa que va a haber en ese momento por estos factores que tienen que ver con el crecimiento de la demanda europea, porque, digamos, en la propia Europa el crecimiento de la industria está dejando un poco estéril esa producción porque el grueso del trabajo se concentra en las fábricas, ¿no es cierto? La mecanización de la industria textil que también hace que se necesiten más este, producción lanar. Bueno, eso va a hacer que haya una reconversión de esa producción de ganado ovino de tipo criollo, sobre todo con algunas inversiones de capitales extranjeros ligados a los escoceses e irlandeses, que, digamos, racionalizan la producción ovina con transformaciones de tipo tecnológica, desarrollan los alambrados, llevan a cabo procesos de metización del ganado ovino con razas reproductoras traídas, ¿no es cierto?, de la propia Irlanda y Escocia, y eso mejora el tipo de producción local, o en la mejor alimentación, el refinamiento de las lanas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay una cosa que los números no me salieron acá todavía, o están más, no, están más adelante. Sí, perdón, que me desoriente, voy tratando de ver qué es lo que les voy mostrando en cada una de las filminas, pero sí, ahora va a aparecer, lo estaba esperando. Bueno, este despliegue económico en el país tiene que ver también con un proceso de madurez institucional. Este grafiquito ya lo habíamos proyectado en la clase anterior, no, sino en la anterior a la de la semana pasada, que nos está marcando los momentos en que
esa dificultad que habían tenido las provincias que surgen una vez desarrollado el proceso de independencia de España para concretar un acuerdo, ponerse en realidad de acuerdo en cómo unirse, bajo qué sistema, bajo qué modelo político, comienza a ser una realidad a partir de Buenos Aires. Eso se da en la batalla de Caseros del año 1852, de la mano de quien lidera ese bloque, digamos, que es Justo José de Urquiza, y empieza lo que se llama el proceso de unificación nacional, de más o menos de 10 años, 1852, 1862, permitió a una parte de lo que hoy es la Argentina, lo que se llamó la Confederación Argentina en esos momentos, organizarse constitucionalmente en base al Acuerdo de San Nicolás, en donde las provincias que adhirieron a ese acuerdo decidieron reunirse ahí en San Nicolás para sancionar una constitución, que fue la de 1853. Se introdujeron algunas reformas en el 59 y después en el año 60. Pero todavía ahí, digamos, el problema es que Buenos Aires no aceptaba muchas de las condiciones que ponían el resto de las provincias confederadas para lograr esa unificación nacional, sobre todo la libre navegación de ríos, la coparticipación del puerto, digamos, fueron cuestiones que seguía defendiendo el Estado de Buenos Aires y que llevó a que se constituyera en ese momento, en el año 62, en un Estado separado, libre, independiente del resto de las provincias argentinas, hasta que, bueno, esto se sella también por una cuestión militar en la batalla de Pavón y ahí, digamos, acuerdan, bueno, ya Buenos Aires jura la Constitución del 53 y se unifica con el resto de la Confederación. Entonces, eso permite una continuidad institucional, la puesta en vigencia en sí de la Constitución del 53. Por eso, desde el año 62 se suceden lo que se llaman las primeras presidencias constitucionales, porque fueron elegidas en base a lo que señala la Constitución Nacional, que son las presidencias de Mitre, de Sarmiento y de Avellaneda. Y bueno, todo un proceso de institucionalización muy fuerte del Estado que hacia el año 80 muestra, digamos, un país que ha logrado una consolidación como Estado nacional importante, ¿sí? Cuando uno piensa en el largo plazo, en las etapas económicas del Estado argentino, desde que existe como Estado, por eso tomamos 1880, digamos, como el momento en que ya esto funciona como un Estado nacional, hasta nuestros últimos momentos de 1900, perdón, del 2000, del año 2000, comienzos del siglo XXI, si ustedes quieren, que es hasta donde de alguna manera llegamos a analizar en el programa. Lo que se ve, digamos, de esa evolución, de esas etapas, es que se van a suceder eh, como, digamos, tres modelos, ¿no? El modelo agroexportador, desde 1880 hasta 1930. Desde 1930 hasta el año 76, nosotros vamos a ver que, de alguna manera, y con diferentes signos políticos, porque en realidad se sucedieron diferentes gobiernos en ese momento, hubo un consenso en que la Argentina tenía que alterar ese orden del modelo agroexportador y que en realidad debía saltar a un estadio de industrialización, ¿sí? Por eso lo que unifica a los diferentes gobiernos que se suceden en los años 30 y hasta el 76, por supuesto lo vamos a ver en detalle, pero es para tener una mirada de larga duración, es esto que se conoce como el modelo de la industrialización por sustitución de importación. Y por el contrario, desde el año 76, en que, digamos, la preponderancia ideológica y de conformación política en el país va a estar adscrita a lo que se va a llamar la vuelta al liberalismo, el neoliberalismo, bueno, se va a abandonar ese apoyo al mercado interno, al desarrollo industrial, bajo un modelo de tipo rentista y financiero que también los vamos a analizar en detalle. Teniendo en cuenta esa evolución y
si uno quiere, para mirar los números en los que se basa la posición optimista sobre el modelo agroexportador, fíjense ustedes acá, el primer grupo de barras nos está mostrando el crecimiento del PBI per cápita comparativamente de la Argentina en 1870 y 1913. ¿Sí? El segundo grupo nos está mostrando ese crecimiento entre 1913 y 1950, y el tercer grupo entre 1950 y el año 2000. ¿Sí? Argentina está representada por el color turquesa y se compara con Estados Unidos, con Europa Occidental, y lo lila es el resto del mundo, ¿no? Bueno, ellos miran esto y dicen, a ver, ¿cuándo estuvimos mejor? Nunca volvimos a estar como se estuvo en la etapa del modelo agroexportador, que ahí nos está marcando para ese momento un crecimiento per cápita del PBI per cápita al orden del 3%. Pero hubo momentos de funcionamiento del modelo agroexportador donde nuestro país llegó a las cifras de un crecimiento anual del 6%, que era lo que mantenía en ese momento en algunos de esos momentos Estados Unidos, pero fíjense que incluso hasta superamos a Estados Unidos en esta etapa y, digamos, a partir de ahí, bueno, hay algunas dificultades, evidentemente, que la vamos a desarrollar cada una en su momento, pero para quienes realmente reportan un buen funcionamiento del modelo exportador, un poco estos son los números en los que se basan, ¿sí? Y acá, digamos, también con una variación, está superpuesta con la otra, no se ve bien. Bueno, dejemos ahí, ¿sí? Bueno, esto es entonces lo que de alguna manera nos reportan los números. Vuelvo a repetirles, en el modelo agroexportador la Argentina logró un crecimiento del PIB per cápita cercano al 6% anual, y nunca más volvió a repetirse en situaciones similares. Para que tengamos así un parangón, justamente para comparar, el PBI per cápita desde el año 2011 al 2019, el crecimiento anual fue del 3,6%, y en el último trimestre actual del 2001 está calculado más o menos en un 2,6%. Este crecimiento entonces del modelo agroexportador estuvo sostenido en primera instancia en una fuerte expansión de la superficie productiva de la Argentina, en la inyección de capitales extranjeros y en la radicación de una numerosa población inmigrante procedente de Europa. Vamos a observar qué pasó con la tierra, que era la ventaja comparativa con la cual contaba la Argentina y que, como decimos recién, se puso en producción una gran cantidad de proporción de ese territorio, de esa tierra que había disponible, ¿no? Si nosotros observamos el mapa que se llama la Confederación Argentina de 1850 a 1861, vemos que el espacio dominado por el Estado argentino era lo que se llama el antiguo corredor, fíjense lo naranja más clarito, no lo marrón, ¿no? Colonial, digamos, ese que articulaba las distintas regiones con el Alto Perú. Eso era lo que controlaba este Estado naciente hacia esa época, porque en sus márgenes, más allá de eso naranja, lo que había era territorio, gran parte del territorio de lo que es la Argentina, controlado por las poblaciones indígenas, ¿no? Era un territorio indígena, tanto en la Gran Patagonia como en la zona chaqueña. Ahora, desde que se comenzaron a formar los estados provinciales, recuerden ustedes, hacia 1820,
muchos de estos estados comienzan políticas de expansión de sus fronteras y, bueno, Buenos Aires logra una ampliación importante. El mapa que tenemos acá lo que nos está mostrando es cómo amplía su frontera desde 1820 hacia 1830, digamos, con conquistas que se organizan desde el propio Estado para quitar esas tierras en poder de los indígenas, ¿sí? Lo mismo va a suceder en Entre Ríos, que avanza sobre su frontera hacia 1830, Santa Fe, y la propia Salta, Jujuy y Santiago del Estero, que de alguna manera también sobre su frontera oriental van a avanzar a partir de 1860. ¿Sí? Esa expansión, que hasta la primera mitad del siglo XIX había sido, digamos, expansión estatal, ¿no? Me refiero de esos estados sobre territorios en ese momento controlados por poblaciones indígenas, eso había sido todo, habían sido proyectos de envergadura provincial, sostenidos por los gobiernos provinciales, pero ya a partir de la conformación del Estado Nacional, es decir, desde la década de 1860 en adelante, pero sobre todo en los años 70, es que, impulsado desde el gobierno nacional, se va a buscar la expansión de esa frontera con lo que se conoce como el gran proceso de la conquista del desierto, ¿no? Y ahí tenemos entonces las sucesivas etapas en las que, digamos, se va incorporando una buena parte de lo que es hoy La Pampa, en 1879, Neuquén, después más hacia la Patagonia, y lo que ocurre en la frontera norte hacia 1876. ¿Sí? Bueno, esto que está marcado así a nivel geográfico, pero que lo que está implicando es una expansión de la frontera, eh, tiene que ver con este proceso entonces que de alguna manera validó el desarrollo productivo del modelo agroexportador porque permitió expandir la capacidad productiva. Es decir, la Argentina contaba con un principal factor de producción que era abundante tierra y tierra ecológicamente apta para el desarrollo de cultivos y de la ganadería, pero que no estaban controladas por el Estado. ¿Sí? ¿Podría hablar un poquito más fuerte o acercarse un poquito más al micrófono? Porque hay partes del audio que se... Ah, bueno, ¿ahí me escuchan más? ¿Ahí está mejor? Ahí está mejor, gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces les decía, esa cuestión, para controlar esto era necesario ampliar la frontera, controlando la política y productivamente. Y eso se dio a través del conocido proceso de la conquista del desierto. Por esta conquista, el Estado lo que logra es consolidar y unificar su frontera internacional con su frontera interna, porque no coincidía hasta ese momento, era más amplia la frontera internacional de lo que efectivamente controlaba como territorio hacia el interior del país. Bueno, esto se unifica y se controla, se consolida. Esto obviamente permite la incorporación de tierra para ampliar la frontera productiva, ¿sí? Y permite la conformación de importantes patrimonios de territorios fiscales, porque estas tierras que se conquistan y se quitan, digamos, o se sacan del control de las poblaciones indígenas originarias que allí estaban, pasan a ser inicialmente tierras fiscales, ¿no? Pero de a poco, digamos, el Estado va a ir ideando procesos de privatización, de venta de esas tierras fiscales y de traspaso, que van a permitir, bueno, formación de patrimonios privados. Pero bueno, el hecho de tener, digamos, un gran reservorio de tierra fiscal al Estado argentino lo que le va a permitir es contar con esos recursos como garantía, por ejemplo, de empréstitos. Cuando pedía un crédito ponía en garantía o en hipoteca, podía poner en hipoteca estas tierras. También, digamos, diseñó procesos de colonización, de entregas bajo sistemas de arrendamientos, que también significaban ingresos para el Estado, y por supuesto la mayor fuente de ingresos fue cuando inició más sistemáticamente
la venta de estas tierras, digamos que, bueno, permitieron también importantes ingresos al Estado Nacional. Pero hay otras directrices, porque esta es la mirada, si ustedes quieren, de las bondades que generó este proceso para que se constituya el Estado Nacional y para que, bueno, se expandiera la actividad productiva y de inserción a nivel internacional, pero por supuesto que hubo grandes perdedores eh, y profundos perdedores de este proceso, ¿no? Ese territorio que va a conquistar el Estado argentino va a estar basado en desiertos. Ese espacio era mirado como espacios vacíos o espacios desiertos, de desierto. ¿Y qué era un espacio vacío? Un espacio vacío no era para esa concepción un espacio deshabitado, ni era un espacio estéril, ¿no? En realidad era todo aquel espacio no apropiado ni bajo criterios capitalistas. El gobierno, de quienes eran gobiernos Argentina, Profe, profe, se corta el audio, no sé si puede escucharme. Quedó como congelada su pantalla.
Bueno, no sé cuándo me fui, en qué momento me fui, hasta dónde hablé, ¿se acuerdan? Cuando me di cuenta, ya no estaba conectada, así que vuelvo a hacer todo el trámite de la presentación, se Estaba desconectó. explicando más o menos la conquista del desierto. Ya había avanzado unos 5 minutos y ahí se Ya vi cortó. todos los modelos estos de colonización. A ver, no. A ver, ya pongo la presentación. Los de las colonias agrícolas y las... No había A ver, avanzado hasta ahí. Se quedó en la diapositiva de tierra conquistada, profe. Ah, bueno, bueno, va de nuevo entonces. Yo como estaba viendo el Power, no me había dado cuenta y justo por hacer un paréntesis, voy a conectar el Power. Iba a hacer un paréntesis para, bueno, preguntarle si habían entendido. Y vuelvo al Meet y ya no estaba yo. O sea que hablé en público. Ay, Dios, qué cosita esta, ¿no? Ahora pongo el Power y retomamos. Les pido disculpas, pero bueno, fue así. Fue solo que se fue de pantalla. Estoy, pero buscando reproducir la filmación. A ver. Cuando se carga está lento. Da vueltas y vueltas. Acá está. Bueno, así, para ir retomando, entonces estamos analizando el proceso o el factor tierra. Esa tierra se incorpora en este esquema de el modelo agroexportador. Nosotros había pero no era tierra totalmente controlada. Y entonces lo que estábamos mostrando era el proceso de apropiación de esas tierras a través de la conquista del desierto, lo que implica desierto, que en realidad no era un desierto, sino que no era explotado productivamente bajo los cánones capitalistas, ¿no? Por eso era que era necesario tomar control desde otra manera. Y bueno, cómo ese gran caudal de tierras pasan a ser del Estado y el Estado busca alternativamente distintos mecanismos para administrarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos ya con la Filipina, y estábamos acá. Acá. Esto era lo último que estábamos viendo, perdón. Acá, ¿sí? Acá en realidad, ¿sí? Entonces yo le decía, bueno, a ver, ¿cómo se distribuyó esta tierra, ¿no? Esta tierra conquistada que pasó a ser tierra fiscal. Bueno, ahí, y me parece que ahí es donde me quedé hablando sola, se estructuraron dos modelos diferentes de distribución de estas tierras, ¿sí? Lo que se llaman las colonias agrícolas y las estancias mixtas. Las colonias agrícolas se van a fundar en una de esas zonas conquistadas que tiene que ver mirando desde Buenos Aires hacia el norte, es decir, en las tierras conquistadas, en las fronteras de Santa Fe, de Entre Ríos, del sur de Córdoba, del Chaco, ¿sí? En donde, digamos, el uso de la tierra, en algunos casos en manos del Estado, pero en otros casos de algunos empresarios, como por ejemplo los empresarios que construyen ferrocarriles en esa región que acabo de mencionar,
en de las tierras que disponen, deciden ponerlas en producción, entregándolas en un sistema de colonias que implica que una familia accede a esa tierra, la trabaja, la produce y va pagando pequeños cánones a lo largo de un plazo bastante largo hasta que se convierten en propietarios de esas. ¿Sí? Entonces ahí en esa región, les decía, bueno, ustedes no me escucharon, es bastante calipático, con sectores agropecuarios muy importantes, pero la escala de esos, allí la tierra fue de alguna manera fraccionada y con este sistema de ventas a largo plazo, si ustedes quieren llamarle, un grupo de inmigrantes, sobre todo italianos y españoles, allí accedieron a la propiedad de la tierra en pequeñas proporciones. Y ahí es donde en realidad va a haber un cordón de producción cerealera muy importante, porque bueno, la ganadería siempre necesita más tierra, o más extensión de tierra, y las colonias estas se van a ver favorecidas, digamos, en realidad para la producción de cereal. Por el contrario, en la otra porción de las tierras conquistadas, ¿sí? ¿Me están escuchando? ¿No me fui? No se fue, profe, pero se corta. Bueno, se corta y ya no sé qué hacer, chicos, la verdad. Ya no sé qué hacer porque además soy la única que está conectada en la casa. Bueno, continúo en la medida de lo posible, ¿sí? Entonces, el otro modelo es el de la estancia mixta, que se van a ubicar, les decía, en la parte de la Patagonia y de Buenos Aires hacia el sur, La Pampa y la Patagonia, ¿sí? Acá, digamos, lo que se sigue cortando, lo que podemos, a ver, me voy a ir con todos mis papeles hasta el lado del router, a ver si así tenemos más suerte. Me esperan 2 segunditos, cambio de lugar. Pero están apagadas las cámaras, creo. Nadie tiene, por lo menos yo no veo a nadie que esté con cámara encendida. ¿La mía también? ¿Apago? ¿Mi cámara? Ah, bueno, la mía. Dale, ya apago la mía. Esperen que me ubique en un nuevo lugar. Prender la luz acá. Cambiamos el escenario y ya apago mi cámara. Bueno, entonces me voy de acá. Ahí estamos. Bueno, ¿se escucha mejor ahora? ¿Sí o no? Bueno, la estancia mixta es la que se va a consolidar en las tierras conquistadas al sur de Buenos Aires. Bueno, son unidades de producción de gran tamaño, digamos, son latifundios, son esas tierras que en realidad el Estado vendió antes de conquistarlo, y lo vendió antes de conquistarlo porque necesitaba dinero para poder financiar la propia campaña militar de conquista, ¿sí? Y bueno, fue un grupo diminuto, si ustedes quieren, ya de actores que de antigua data estaban en la Argentina, quienes van a acceder a la propiedad de esas tierras fiscales. Y ahí va a haber una fuerte diferenciación social entre quienes van a ser los propietarios de esas tierras, que productivamente se van a denominar invernadores y criadores porque son propietarios, pero a la vez son grandes productores de ganado, y divididos por la propia complejidad que tiene la cadena productiva en ese momento entre criadores e invernadores. Ambos, vuelvo a repetir, propietarios de la tierra en grandes extensiones, pero los criadores son los que participan de la instancia de reproducción del ganado y los invernadores son los que participan de la instancia de engorde y de puesta, digamos, en
en condiciones del ganado para después fanearlo ya con todas las propiedades, con mejor carne, con mejor peso, ¿sí? Estos grandes productores de ganado, en realidad, están asociados a otro sector que se llaman los chacareros. Los chacareros son en realidad quienes van a ocupar esas tierras, las van a ocupar en calidad de arrendatarios. Estos también son de extracción inmigrante, digamos, son extranjeros, europeos, que se radican en esa región y que acceden a la tierra, a diferencia de los colonos, en base al arrendamiento. Es decir, arriendan tierras de los grandes propietarios y esos contratos de arriendo para los propietarios implican el ingreso de una renta, pero además en esas tierras arrendadas los chacareros en una parte, digamos, en una parte producen, hacen su propia producción, que en general es producción cerealera, es decir, desarrollan la actividad cerealera pero en menor escala, y en los contratos de arrendamiento establecen que al término del contrato, que era aproximadamente entre 3 y 4 años, debían entregar esas tierras con alfalfares, lo cual, digamos, permitía a los invernadores y criadores contar con este recurso que era prioritario para, el desarrollo de su ganado. Entonces ahí hubo una asociación, por eso se llama estancia mixta, ¿no?, entre la actividad agrícola y la actividad ganadera en esas tierras ganadas al sur, y que igual, de manera parecida a lo que sucede hoy, sigue configurando un escenario social, toda esa región, un paisaje social donde hay gran concentración de tierra, ¿sí? La tierra, digamos, además de un recurso fiscal, para la élite dirigente del momento había sido un recurso de propaganda para captar inmigrantes. Es decir, la Argentina tenía tierras, acá hay tierras disponibles, vengan por la tierra, básicamente. Y en eso seguían el modelo de colonización norteamericana, que era coetánea, digamos, se estaba dando en el mismo momento que en la Argentina esa expansión desde la costa atlántica de los Estados Unidos hacia el oeste también, quitándole la tierra a las comunidades aborígenes allí radicadas. Bueno, ahí los norteamericanos lo que hacen es un modelo tipo farming, se dice, digamos, de divisiones de pequeñas propiedades en donde muchas de las familias inmigrantes acceden a la propiedad de la tierra, ¿no? Y un poco ese era el modelo que había en la Argentina, por lo menos de los dirigentes, sobre todo de Avellaneda, de Alberdi. Ahora, la cuestión es que no en todo ese territorio conquistado se pudo solidificar o sedimentar ese tipo de organización y de distribución de la tierra y de paisaje social, sino solamente donde se asentaron las colonias agrícolas. Y en el resto se dieron estas cuestiones, este modelo de estancia mixta, ¿no? Que realmente marcó como una pauta diferente y hasta el día de hoy tiene la impronta. Esa es un poco la estructura agraria en la cual se basan los detractores del modelo agroexportador para decir, bueno, acá hubo un grupo minoritario que se convirtieron en los dueños de la Argentina, ¿no? De alguna manera eso es lo que se resalta. Bueno, habíamos dicho además que cuando pensamos en el modelo agroexportador y el desarrollo del modelo agroexportador, una de las cuestiones con las que contaba era la tierra, pero que a eso había que solucionar el tema de capitales, que prácticamente eran bastante escasos, era para realmente desarrollar una economía de escala era necesario multiplicar esos capitales en varias ramas de la actividad. Como se ve en la filmina, fue constante el crecimiento de la inversión extranjera, ¿no? El gran salto se va a dar entre finales entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y hacia 1913, bueno, esa gran corriente de capitales. Las principales inversiones, si bien no fueron las únicas, pero las principales procedieron sobre todo de Gran Bretaña. Y acá tenemos un cuadrito que nos muestra la participación y los números absolutos y en una evolución del tiempo, desde las primeras inversiones en 1865 hasta 1913. ¿Sí? En un primer momento predominaron las inversiones en empréstitos, fíjense ustedes,
hasta más o menos 1885, 1895, en que en realidad empiezan a ser sobrepasadas por las inversiones en ferrocarril, ¿sí? Pero bueno, esos fueron los principales rubros en donde se acentuó la inversión inglesa, ¿sí? ¿Cómo se hizo para atraer esos capitales? Porque pensemos que es un mundo de competencia, si bien hay fluidez en los capitales a nivel mundial en esta etapa, bueno, hay que decidir venir a la Argentina a invertir capitales, ¿no? En ese momento como ahora hay que decidir hacerlo. Bueno, acá digamos, los incentivos fueron de dos tipos, ¿no? Por un lado, la Argentina logró brindar una imagen de seguridad jurídica institucional a partir de la consolidación del Estado, que de alguna manera, con la cual, digamos, de alguna manera pudo superar viejas imágenes de la Argentina, porque, bueno, antes de ser la Argentina, en realidad, uno de los primeros empréstitos que contrata en realidad la provincia de Buenos Aires, en el año 1824, que se llama el empréstito Baring Brothers, también de capitales ingleses, tenía como destino una inversión productiva y de modificación del puerto de Buenos Aires, digamos, infraestructura, ¿no? Hablo de 1824. Pero si ustedes recuerdan, creo que lo dijimos, en ese momento, digamos, se va a dar una guerra con el Brasil, y de esa manera, digamos, los capitales que habían sido pedidos para esas inversiones terminan dirigiéndose al problema de la guerra y prácticamente no se invierte nada, la Argentina no lo puede devolver, se vuelve una deuda impagable. Bueno, y eso quedó de alguna manera como carta de presentación durante mucho tiempo, ¿no? Esa defraudación del impuesto, perdón, del empréstito Baring Brothers. Pero bueno, ya cuando se logra la Constitución Nacional, que por supuesto consolida la propiedad privada, que declara ilegal las confiscaciones, es decir, todo el aval jurídico que se consigue con la consolidación del Estado Nacional, de alguna manera muestra otra cara de la Argentina y da seguridad desde ese punto de vista. El otro incentivo va a tener que ver con lo que ofrece como rentabilidad la Argentina, ¿no? Y en un primer momento, sobre todo en la ola en que las inversiones iban más que nada en el rubro de empréstitos, esto se hacía a través de la venta de bonos argentinos, por los cuales se pagaba en todos los casos un interés mayor y bastante mayor al de cualquier banco europeo en ese momento, ¿sí? Que es lo que ponía como garantía sus propios ingresos, ¿no? O sea, ponía como garantía para esto los ingresos que tenía la Argentina. Y luego ya en la etapa del desarrollo de inversiones ferroviarias más fuertes, lo que va a ofrecer la Argentina a algunas de las empresas extranjeras es una rentabilidad del 7% anual, si no se hacía cargo el propio Estado, que era muchísimo, asegurar un 7% anual era muchísimo, del capital que habían invertido estas empresas, y por otro lado, un premio que era básicamente donarle 2 leguas de tierra a ambos lados del trazado de las vías, ¿no? Por eso es que muchas empresas ferroviarias de capital inglés acceden a la propiedad de la tierra en las zonas de Santa Fe, de Entre Ríos, de Córdoba, y que son las que promueven después el desarrollo de este sistema de colonias agrícolas de los que le hablé hace poquito, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a la tónica de cómo se los atrae. Dijimos que una de las formas más importantes de inversión, o uno de los rubros más importantes, fueron los ferrocarriles. Hay que decir que en realidad la construcción de ferrocarriles en la Argentina tuvo dos corrientes de inversión, una corriente de inversión de capitales externos, pero también hubo una corriente de inversión de capitales del propio Estado. Los capitales externos en general llegaron a las áreas que eran potencialmente de desarrollo, de provisión de productos para la exportación, y los capitales del Estado, por el contrario,
se van a destinar a aquellas regiones en donde no había esa potencialidad, digamos, de inserción de regiones al mercado externo, ¿sí? Y además van a tener como diferentes, además del origen de estos capitales, van a tener como diferentes modalidades para su idea de crear ese ferrocarril o esa línea ferroviaria, ¿no? Por un lado hubo regiones en que los ferrocarriles tuvieron como función principal, tal cual dice la cita de Míguez, en él me estoy basando, se las puse porque como no la leen, ahí la pueden, tienen una síntesis de lo que él plantea. Él dice que hubo regiones en donde la construcción de los ferrocarriles sirvieron para multiplicar el desarrollo económico que ya se venía dando de antemano, ¿sí? Y eso básicamente va a tener ubicación en las tierras que en Buenos Aires se habían desarrollado para la actividad bovina primero y después ganadera después, vacuna, perdón, después, y está asociada a dos líneas principales, la línea del ferrocarril del oeste y el ferrocarril del sur, ¿sí? Que fueron las primeras, además, líneas ferroviarias que se van a construir en el país y que justamente lo que intentaron fue potenciar un incipiente desarrollo lanero y, por supuesto, hacerlo mucho más redituable. Hay otro grupo de inversiones ferroviarias en donde la apuesta es que la propia construcción del ferrocarril active o reactive actividad económica sustentable en la región aledaña al ferrocarril, ¿no? Eso es básicamente lo que va a ocurrir con la línea del ferrocarril central argentino, que va a unir inicialmente Rosario con Córdoba. Esa es una línea de capital inglés, en donde lo que se quería era esto. Se esperaba que la formación de estas colonias agrícolas sean fructíferas en un corto plazo para volverse más ricas, digamos, o sea, generar como un incentivo a la producción cerealera de esa región. Después el ferrocarril tendría sus propias ganancias cuando esa producción cerealera se solidifique y comience a usar el ferrocarril como transporte de carga. Y luego había, digamos, otro conjunto de ferrocarriles que fueron sobre todo los ferrocarriles que fueron financiados por los capitales del Estado, que lo que intentaban eran como líneas troncales que intentaban unir puntos muy distantes unos de otros, que sin embargo, a pesar de esa idea originaria, van a permitir el desarrollo de actividades regionales de fuerte impacto, como fueron la industria azucarera en la región del norte de la Argentina y la industria vitivinícola en la región de Cuyo, ¿no? O sea, el ferrocarril va a permitir el despegue de esas actividades económicas en estas regiones del interior que no estaban ligadas al mercado externo. Bueno, acá tenemos una evolución. La primera construcción es el ferrocarril este-oeste en el año 60, fíjense que corta la trama. Hacia 1870, además del ferrocarril sur y del ferrocarril oeste en la provincia de Buenos Aires, ya se ha construido el Central Argentino, que fue muy importante y que unió Rosario con Córdoba. Y hacia 1880, bueno, ha habido una expansión de la propia línea de Buenos Aires, pero además el Central Argentino, convirtiéndose en el Central Córdoba y asociándose a capitales del Estado, se va a prolongar desde Córdoba hasta Tucumán, ¿sí? Y bueno, acá lo vemos en otro mapita, a lo que estamos señalando, es decir, la red ferroviaria hacia 1870, la red ferroviaria hacia 1895 y hacia 1914. Esa línea del Central Córdoba, que unió Córdoba con Tucumán, es el que en la década de 1890, va a arribar hasta San Salvador de Jujuy, y desde San Salvador de Jujuy después va a haber expansión hacia la zona del oriente y hasta la frontera con Bolivia.
una de las observaciones que se hace de la red ferroviaria argentina es esa cuestión de red con un punto nodal. ¿Cuál es el punto nodal? A ver, ¿dónde lo vemos? Al punto de unión. ¿Qué les parece? Por ejemplo, Jujuy, ¿está conectado acá con Neuquén? No. Para ir de Jujuy a Neuquén, ¿qué tenía que hacer? Ir a Buenos Aires y de ahí ir a Neuquén, que es más o menos lo que sigue pasando hasta con los vuelos hoy en día. Pero bueno, ese fue el diseño, ¿no? Unir las distintas regiones en conexión básicamente con el puerto de Buenos Aires. Esa es la estructura que adoptó la red ferroviaria. ¿Vamos hasta acá? ¿Estamos? No me he perdido. ¿Están despiertos? ¿No están cansados? ¿Cómo vamos? ¿Va claro o no? Sí, profe, Sí, vamos bien. muy bien. Bueno, tenemos bien esta vuelta, así que continúan. Bueno, la otra cuestión, y acá vamos a introducir una pregunta, y es la siguiente, es decir, en el marco de este modelo económico cuyo motor de crecimiento era la producción primaria para exportar, nos preguntemos por el papel de la industria en esa actividad, digamos, en ese modelo. Así, ¿qué papel desempeñó la industria, ¿no?, en el marco del modelo agroexportador? Si vamos a los números, tomando cifras de los 3 primeros censos económicos que hubo en el país y que nos dan alguna imagen, fíjense que son bastante espaciados, esos primeros censos no son cada 10 años, 1895, 1914 y 1935. En realidad, en líneas generales, lo que se observa, ¿no?, es una expansión en el establecimiento, en el número de industrias, en el personal empleado, en la fuerza motriz, en los capitales que se invirtieron desde el año 14 hacia, digamos, hay un crecimiento importante en el tramo de 1895 a 1914. Después las cosas se complican porque ahí se compara el 14 con el 35, cuando ya se ha dado la crisis del 29, que va a afectar fuertemente la actividad para después expandirse, entonces ahí hay como una distorsión. Pero en líneas generales, si uno toma como referencia y una primera respuesta a la pregunta de qué pasó con la industria, ¿qué es lo que podemos decir? Que en realidad hubo un crecimiento industrial, ¿no?, en la Argentina, que no es desdeñable, y fue una industria que creció sobre todo al amparo de la política arancelaria, política proteccionista de determinados rubros, pero también por un fuerte aumento de la demanda agregada, porque el poblamiento que tuvo la Argentina con la inyección de gran cantidad de inmigrantes, y a su vez salarios, digamos, que de alguna manera permitían que esos inmigrantes radicados en la Argentina pudieran convertirse en consumidores, es lo que permitió que esa industria creciera. Y en general, los rubros que crecieron de la actividad industrial estuvieron asociados a el procesamiento de materias primas, es decir, la misma producción de materias primas era lo que permitía el desarrollo de algunas actividades industriales. Por eso las principales actividades industriales que se expanden en este momento son las alimenticias y las de las bebidas, ¿no? O sea, hablamos de la industria frigorífica ligada a la producción de la carne, hablamos de los grandes molinos harineros ligados a la actividad cerealera, hablamos de la industria azucarera en el norte argentino, ligada a la producción de caña de azúcar. Hablamos del desarrollo de la industria vitivinícola como bebida en Mendoza, en la zona de Cuyo. El desarrollo de las cerveceras también va a ser muy importante, ¿no?, como procesadora de la cebada y va a haber importante. Quilmes, por ejemplo, en esta época surge como una industria cervecera de primera en ese momento. Entonces, en este concierto, este es un poco el espectro que va a tener la actividad industrial en el marco del modelo exportador. Hubo crecimiento, los estímulos fueron la protección arancelaria, el aumento de la demanda agregada,
tanto por crecimiento absoluto, pero también por un nivel salarial importante de esa población, y vuelvo a repetir, una industria asociada a la producción de bienes primarios, en las cuales se especializaba el país, ¿sí? Bueno, otra característica más, y ya vamos a ir cerrando de alguna manera, tiene que ver con bueno, este modelo de crecimiento económico muy asociado al comercio extranjero, digamos. ¿Tuvo alguna repercusión a nivel interno? ¿Qué pasó a nivel interno? Porque las cifras del crecimiento económico que hemos planteado desde el comienzo de la exposición son cifras que tienen que ver más que nada con el desempeño del sector exportador argentino. Entonces, ¿qué efectos produjo este modelo? Esa sería la pregunta a nivel del mercado interno, a nivel de las diferentes regiones de la Argentina, ¿sí? Y acá, digamos, hay una mirada muy interesante de este autor Rocci, que durante mucho tiempo fue desconocida, ¿no? Porque en realidad lo que se recalcaba era esa dependencia del sector externo. Digamos, si hay algo en lo que yo realmente pongo crédito dentro de las revisiones optimistas, para llamarle de alguna manera, que ha tenido el modelo agroexportador, es en esta idea que proporciona Rocci, de que en realidad el modelo agroexportador fue un modelo que permitió eslabonamientos de algunas actividades económicas, permitió el desarrollo del sector interno paralelamente, y esto va a estar asociado a lo que este mismo autor denomina la revolución del consumo, ¿sí? En realidad, digamos, el crecimiento agroexportador, el modelo agroexportador, va a generar fuertes desigualdades regionales, porque va a tener efectos y reproducciones diferentes según la región de la que se trate. O sea que el modelo agroexportador, podemos decir que a grandes rasgos fue un modelo generador de desigualdades regionales. La ventaja la tuvo la región pampeana, que por supuesto fueron los que se lanzaron a través de todas estas actividades al mercado internacional, ¿sí? De las que venimos describiendo. Luego hubo un grupo de economías en el país, o algunas, en realidad algunas producciones de algunas economías internas, que adoptaron la configuración de lo que podía denominarse como economías de enclave, es decir, son economías de alta escala productiva, especializadas en un producto, porque ese producto es demandado altamente por el mercado externo. Pero la característica que tienen esas economías de enclave es que solamente permiten el desarrollo minúsculo de la región, del área donde está centrada la actividad, y no tiene efectos reproductivos, productivos, de consumo, de inversión en otras regiones aledañas, ¿sí? Con eso va a ser lo que va a ocurrir, por ejemplo, con la producción de tanino en la zona de Santa Fe, que va a ser un enclave productivo ligado al algodón, o en la zona de la Patagonia, después con la producción de lana, o en la misma Jujuy, en esta etapa, que es, por ejemplo, un sector de la actividad económica que se conoce muy poco, que yo he tenido la suerte de investigar, que fue la industria del borato, es decir, la actividad minera que va a tener como sede los salares de Cochinoca y de Humahuaca, perdón, no de Humahuaca, sino de Purmamarca, ¿no? Esos salares se van a poner en producción para este insumo que en ese momento era altamente demandado a nivel internacional, como hoy también, que se llama borato, y que fue en realidad el primer producto de exportación de la provincia de Jujuy, porque la caña de azúcar no se va a producir para exportar, y sí los boratos. Lo que pasa es que el despliegue de esa actividad económica va a tener impacto en ese espacio mínimo, ¿no? No va a generar rentas para el Estado, no va a generar mayor desarrollo o mayor demanda de mano de obra que la circulante, digamos, de la población indígena de la región. Es decir, tiene sus limitaciones. Pero bueno, estas son otras formas de integración dentro de esa idea de desigualdad regional que se genera en el modelo exportador. Esta sería otra forma, que son las economías de enclave.
Y también dentro de las regiones del interior, es decir, de las zonas extraspampeanas, las que no participan del mercado externo, la mejor alternativa se va a dar en aquellas economías que se van a convertir, van a especializarse también en la producción de algún insumo, mejorando su tecnología y desarrollando las escalas de esta producción, pero que van a estar ligadas a las demandas del propio mercado interno. Y en ese caso es que me estoy refiriendo al gran despliegue que van a tener las regiones del norte argentino y de Cuyo a partir del desarrollo en este momento de la agroindustria y de la industria vitivinícola, perdón, de la agroindustria azucarera y la industria vitivinícola para proveer al mercado interno en expansión, ¿sí? Entonces tenemos como estos tres componentes y después áreas completamente marginales, como algunas regiones como algunas propias regiones de Jujuy, si ustedes quieren. Lo que pasa es que Jujuy tiene una gran diversidad. La Puna, básicamente, salvo la zona productora de borato, queda bastante marginada del modelo agroexportador, no ofrece nada a ese modelo salvo mano de obra para los ingenios azucareros, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, digamos, lo que se señala es que a pesar de esas diferencias regionales, el modelo agroexportador sí produjo efectos multiplicadores en determinadas áreas o economías interiores del país. Si bien la Argentina importaba productos, igualmente consumía muchos, y por el crecimiento demográfico y el desarrollo económico que hubo, un crecimiento de la demanda de productos fabricados localmente, como vinos y como azúcar. Entonces hay también crecimiento de las ciudades, un proceso de urbanización. La urbanización que acompaña toda esta etapa genera a su vez, o replica a su vez en el sector de la construcción, y hay una proliferación de carpinterías, de herrerías, de yeserías, digamos, de todas las ramas vinculadas a la construcción. Y bueno, y por supuesto esto que se da en estos emporios de la industria vitivinícola y de la industria azucarera, ¿no? Entonces acá lo que plantea Rocci, y lo que estamos viendo en la filmina, es que siendo la exportación el motor del crecimiento, una de las principales características, sin embargo, de este modelo es que logró conformar un mercado interno y nacional de productos y de factores de producción. Ese sector interno entonces se vio fortalecido porque hubo efectos multiplicadores de la economía agroexportadora que va a cambiar su fisonomía en el transporte, en el sector del comercio y en la industria. Esto va a permitir que el despliegue del sector interno esté vinculado también al incremento de la actividad secundaria y de la actividad terciaria, con los procesos de urbanización, como decía recién, pero también por el aumento del consumo. Y ahí viene el otro concepto de este autor, que es que el modelo agroexportador estuvo acompañado por una revolución en el consumo, porque en realidad en una gran cantidad de la población, si bien no en toda, pero cada vez en mayor cantidad de la población, se va a lograr una configuración de una sociedad de consumo masivo, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahora con una colega antropóloga, cómo se va produciendo el cambio alimentario. Les doy un ejemplo de cómo, hasta dónde llega la revolución del consumo, ¿no? De cómo se va produciendo el cambio alimentario y el cambio de consumo en la Puna argentina en esta etapa. Y lo estamos trabajando a partir de una fuente que existe, de un almacén de ramos generales, de una familia que era comerciante ahí en Agrapampa, que tenía este negocio. Y entonces estamos viendo qué es lo que anotaban en sus libros de fiado o en sus libros de cuenta, que la población de la Puna, es decir, que los campesinos de la Puna, consumían. Entonces, bueno, uno ve como cierto patrón de cosas locales, de producción local, hasta más o menos fines del siglo XIX, que es justo el momento en que llega el ferrocarril, primero a la ciudad de Jujuy, pero después se expande también para la Puna. Y a partir de ese momento comienzan a aparecer ya no el tabaco con los cigarros armados, sino cigarros con la marca tal, que son los cigarros que se consumían en Buenos Aires o en cualquier otra ciudad del país,
licor de la marca tal, es decir, ya no solamente chicha o aguardiente, ¿sí? Bueno, una serie de géneros de tela, las harinas, por ejemplo, que hasta ese momento eran harinas de producción local, que son harinas de maíz, porque la puna no produce trigo por una cuestión ecológica, bueno, comienzan a ver estas harinas blancas de producción triguera, digamos que también vienen de la pampa, es decir, hasta ahí, para que ustedes se den una idea, hasta ahí llegó la revolución del consumo en esta etapa, ¿sí? Entonces hay una configuración de una sociedad de consumo masivo, eso se da por el crecimiento de la población, también por el aumento de los ingresos relativos. En las zonas pampeanas es una sociedad de fuerte movilidad social por el acceso a la educación y que permite, digamos, una conformación de la clase media. Argentina, que también va a ser una característica de singularidad, si ustedes quieren, con lo que ocurría en otros países latinoamericanos vecinos en ese momento. Y bueno, y hay toda una cadena de producción de consumo asociada, por ejemplo, a los grandes parques para lugares de ocio y de paseo, a las grandes tiendas, restaurantes, bueno, las vestimentas, que comienza a ser un patrón de diferenciación social, ¿no? Bueno, estos son entonces algunos de los elementos que de alguna manera están afianzando esta idea de un efecto reproductor del modelo agroexportador en su funcionamiento, ¿sí? Hasta acá llegamos. Entonces, ¿está claro? ¿Quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta? ¿No? Por mi parte quedó muy claro, profe. Bueno, me alegro, Guillermina, gracias. La clase práctica, ustedes van a ver un poco cómo continúa este modelo con la etapa del radicalismo, es decir, hay un cambio político importante porque lo que se produce es una democratización de la política cuando se genera la reforma electoral en la Argentina, se llama la Ley Sáenz Peña de 1912, que, bueno, si bien todavía no amplía el voto a las mujeres, digamos, lo universaliza de alguna manera, y eso permite que surja en el gobierno, que llegue al gobierno en realidad una nueva fuerza política, que es la Unión Cívica Radical, ¿sí? Entonces hay un proyecto político, si ustedes quieren, diferente. Sin embargo, el radicalismo no se aleja en su propuesta económica del sostenimiento de un modelo agroexportador, es decir, va a seguir avalando ese modelo, con alguna idea de mejor distribución de la riqueza, bueno, por eso va a haber una serie de propuestas de cómo mejorar, por ejemplo, la situación de los arrendatarios, eso, los chacareros, ¿no? Bueno, que por ahí se veían perjudicados con los contratos de arrendamiento, con una serie de leyes laborales, es decir, va a haber como algunas políticas o intentos de políticas de reformas sociales desde el punto de vista político, pero siempre pensando en el modelo agroexportador. Pero a su vez con un modelo agroexportador que va a funcionar en un concierto quizás diferente ya por lo que va a plantear la guerra a nivel internacional y a nivel de la Argentina, ¿no? Entonces, eso es lo que van a trabajar como complemento en la clase de la semana que viene, en la práctica de la semana que viene. Hago un paréntesis acá. Hasta esta unidad, hasta la unidad número 4, es que tenemos previsto el primer parcial para acceder a la promoción, es decir, de la unidad 1 a la unidad 4, es decir, hasta estos contenidos y los que van a ver en la clase práctica del próximo jueves. Yo, la clase práctica que voy a dar el próximo miércoles, ya se refiere a la unidad número 5, que es la crisis de 1929, y eso ya no entra como contenido del parcial, ¿sí? El parcial igualmente va a ser después, como está previsto ya en el cronograma, después de la mesa de examen de septiembre, o sea que tienen tiempo para estudiar, y bueno, ya está pedido para que sea presencial, así que ya terminaremos de organizarnos para...
¿de acuerdo? Pero después les pongo a disposición entonces el Power. Les pido disculpas por las interferencias técnicas de hoy. Y nos vemos entonces el próximo miércoles, ¿sí? Nos vemos entonces. Los saludo. Hasta el miércoles. Hasta luego.